Hablé brevemente, toqué algunos puntos del profeta. I had talked about some certain things about the prophet, pero no me dediqué mucho a hablar del profeta, sino que estaba queriendo enfatizar sobre la manera que Dios hablaba, una de las maneras que Dios hablaba, que era por voz audible. I was just focusing and emphasizing on one of the ways that God was speaking, which is through audible voice. Muchos dicen, yo escuché la voz de Dios. Dios me habló. People have said, I've heard the voice of God. God spoke to me. Si usted escucha a una persona hablar así, the next time you hear someone speak like that, acérquese rapidito, get close to them quickly and say, ¿cómo suena Dios? How does God sound? ¿Cómo es la voz de él? How is his voice? Tendrá bastante maneras, escuchará bastante formas que la gente describe. You're going to hear a lot of different ways that people describe it. Algunas personas, cuando dicen que Dios le habló, when they say God spoke to them, es que sienten un pesadez dentro de su corazón. They feel like a heavy burden on their hearts. Y sienten, tengo que decirle algo a esa persona. I have to tell that person this, porque si no me muero, because if not, I'm going to die. Jeremías era un profeta, Jeremiah was a prophet, que dice, él describe, he describes, que él cuando no quiso hablar lo que Dios le dijo que hablara, when he decided not to speak what God told him to speak, dice que él sentía como un fuego en sus huesos. It said that he felt like a fire in his bones, que no pudo resistirlo. He could not resist it. Tuvo que hablar. He had to speak. Hay personas que lo tendrían diferentes maneras de describirlo. There's people that will have different ways of describing it. Lo que le dije la semana pasada fue esto. What I told you last week was this. Número uno, no estamos en posición para criticar. We're not in position to criticize. Pero sí Dios lo ha puesto en posición para discernir. But God has put us in a position to discern. Porque no todo es de Dios. Because not everything is from God. Y número dos, es muy importante que entendamos que mientras Dios sí podría hablarnos audiblemente, no lo estamos negando. And it's very important to understand, well, God could speak to us if He wanted to, audibly. Dios sí, lo podía hacer. God can do it. Lo tenemos comprobado en la Biblia que lo hizo. We have in the Bible that He did do it. Lo puede hacer. He can do it. Sin embargo, la palabra que Él nos hable, the word that He speaks, Él nos ponga en el corazón, the word that He puts in our heart, no puede, jamás puede, can never contradecir la palabra. It can never contradict this word. Never. Lo echamos para afuera. We throw it away. Pero sí sabemos que Dios es un Dios personal. We know that God is a personable God. Él sí quiere hablar con nosotros. He wants to speak with us. Entonces, pastor, si usted dice que Dios quiere hablar con nosotros, if you say God wants to speak with us, y que Dios puede, pero no necesariamente lo va a hacer, hablar con nosotros audiblemente. If you say God wants to speak with us, but He's not necessarily going to speak to us audibly. Entonces, ¿cómo es que Dios nos habla? How is it that God speaks to us? ¿Cómo Dios nos habla? Bueno, en diferentes maneras. God speaks to us through many ways. Nos habla a través de su palabra. Every single day. Cada día nos habla a través de su palabra. He speaks to us through His word every single day. Pero sí, para algunos detalles y algunas cosas que la Biblia no habla detalladamente, but there's some things in the Bible that doesn't speak about detail, like specifics. ¿Cómo yo voy a saber si es de Dios o no es de Dios? How am I going to know if it's of God or it's not of God? Vamos a entrar del profeta, porque en la Biblia vemos que han sucedido momentos cuando Dios levanta un hombre o una mujer que sea una portavoz para él. Let's speak about the prophet, because in the Bible we see that there was times in the Bible when God would lift up a man or woman to be the spokesperson. Siguen la línea, follow the line. Primero Dios hablaba con Adán. First God spoke with Adam. Luego Dios hablaba con individuos. Abraham, Isaac, Jacob. Then God was speaking with individuals. Abraham, Isaac, Jacob. Habló con Moisés. He spoke with Moses. Pero ya después de eso, ahora Él dice que va a hablar a través de profetas. Lo vimos en Números capítulo 12. We see that He was speaking, that there would be prophets He would speak to. Yeah, we see it. Pero estas personas estaban, en la voz de Dios, el mensaje de Dios, estaba limitado al profeta. But this voice, or this message from the prophets was limited because it was only man. Solo era un hombre a la vez, una mujer.
Y vemos distintos tiempos en la historia, and we see distinct times in history cuando aparecían unas voces. Parecía un profeta, when prophets and voices was rise up. Había momentos, si usted ve la cronología, if you look at the chronology of the timetable of the prophets, había más de un profeta en aquellos entonces. There was more than one prophet during that age, during that time frame. Pero hablamos otra vez de un profeta primero, un poquito. Let's speak a little bit about the prophet. Le di un texto muy importante la semana pasada. I gave you a very important text last week, Deuteronomio 18, Deuteronomy 18. Era muy importante ese texto. It was very important. ¿Por qué? Porque eso establecía la prueba del verdadero profeta. Because it established the foundation of who was truly a prophet. ¿Quién era? Who was it? El que cuando hablaba se cumplía. The one who spoke, and when he spoke, the words were fulfilled. Era Deuteronomio 18, 19. Ahora, si vamos a decir que porque la Biblia dice hay profetas, debemos de honrar al profeta cuando se cumple la palabra. If we're going to say we're going to honor the word of the prophet, because the Bible says that if the prophet speaks, or if someone speaks and he fulfills, it's the prophet. Pues entonces, ¿qué es la otra parte que dice en contexto a eso? Si no es profeta. What does the Bible say also? If he's not a prophet. En aquel entonces, si había un falso profeta que se levantaba, in those times, if there was a false prophet to rise up, adivina cuál era su juicio. Guess what their judgment was? Ay, bendito. Nos volvemos en homicidas aquí porque matando mucha gente. We would turn into a lot of murderers here because we'd be killing a lot of people nowadays. Muchos falsos profetas. Muchos hombres que hablan por su propia ganancia. Many false prophets. Many men that speak for their own gain. Quiero que abran la Biblia. Primer texto. Hebreos. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. 1 John, chapter 4. Primero le hablaré del cuidado del falso profeta. I'm going to first talk about the dangers of the false prophet. Y luego le voy a hablar del beneficio del verdadero profeta. Then I'm going to speak about the benefits of the true prophet. Primero de Juan, capítulo 4. 1 John, chapter 4, verse 1. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. That shines as gold. Y no podemos ser tan fácil para engañar, tan fácil para creer. Solo porque suena bueno, just because it sounds good. Dice, amados, ¿qué dice? No creáis a todo espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Hay más de un espíritu. There's more than one spirit. No todo espíritu es espíritu de Dios. Not every spirit is the spirit of God. Sino probar, test, discernir, prueben, examinen los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. ¿Y qué? Ahora ya está en el mundo. It's here. No tenemos que esperar como la película que venga alguien, que venga cohetes diciendo yo soy el anticristo. No, ya está aquí. ¿Cómo lo sabremos? Es el espíritu de anticristo. ¿Qué es anti? What is anti? Contra. Todo lo que es contra lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, anything that comes up against what Jesus said or did, es contra él. Si no está conmigo, está contra mí. If you're not with me, you're against me. Toda persona que quiere trabajar y quiere predicar y quiere traer un mensaje que no señala a Jesucristo. Anyone who wants to bring a message, wants to bring amongst the work,
that doesn't point to Jesus, ese es anticristo. That's Antichrist. Segunda de Pedro 2:1. 2 Peter 2:1. Es muy importante que estemos vigilando. It is so important that we be vigilant. Mi hermano, no son tan fácil de discernir a veces. They're not so easy to discern sometimes. Segunda de Pedro, 2 Peter, capítulo 2, versículo 1. Chapter 2, verse 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Otra vez, señalando el falso profeta, alguien que habla en contra de Jesucristo, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, esto es triste, this is the sad part, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, for greed, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Usted lo ha visto, you've seen it. Manden ofrendas y le voy a enviar este pañuelito. Send an offering and I'm going to send you this anointed cloth. $100, $100 te compra una profecía. $100 will buy you a prophecy. Fresco, fresh. Yeah. Una vez mi esposa y yo, cuando estábamos recién casados, my wife and I, when we were just recently married, estábamos viendo una programación, we were watching a program, y salió un profeta diciendo eso, and the prophet was dice, si tú ahora mismo, if you call me right now, llámame ahora mismo, yo tengo una palabra para ti. I have a word for you right now. Y lo chistoso fue, yo estaba grabando, I had to record it. Y cuando yo llamé, when I called, fue una máquina automática, like it was an automated message. So, una palabra general. Dios tiene grandes cosas para ti. God has great things for you. Tu prosperidad de Dios se acerca. Your prosperity is coming. Qué bonito. Ahora, si tú mandas esto, now if you send this and this, te voy a mandar la segunda parte de tu profecía. I'm going to send the second part of your prophecy. Yo dije, mira qué chévere. Pero estaban pidiendo información específica. They were asking for specific instructions. Send me your birthday, mándame el cumpleaños, mándame la ciudad donde tú vives, the city where you live. Cosas como que son raras. Rare questions, weird questions, pero él estaba tratando, me imagino que usando esa información para crear una profecía, no sé, así creada él mismo. He was going to create a prophecy using that information. Haciendo mercancía con la palabra de Dios, con palabras fingidas, fake words. Todo el mundo quiere escuchar prosperidad. Todo el mundo quiere escuchar que le va bien. Nadie quiere escuchar la palabra fuerte. So se van a personas, so they go to people que le van a dar palabras que le hagan sentir bien, que le van a estimular. Words that are going to stimulate them, words that are going to make them feel happy. Para aquellos que quieran serlo, for those that want to be this, a false prophet, y los que quieren seguirlo, and those that want to follow them, te tengo un regalo. I have a present for you. Dios te tiene un regalo. God has a present for you. Condenación perpetua, eternal punishment, condemnation. Todos aquellos que lo practican y lo que siguen. Those that want to practice and those that follow. Jeremías 14:13. Jeremiah 14:13. Características del falso profeta. Vemos una repetición en uno de los aspectos. Está buscando ganancia. Those that are seeking their own gain. Está anticristo. It's antichrist. Mira lo que Jeremías 14:13 dice. Look what Jeremiah 14:13 says. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada, ni habrá hambre en vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadero. Qué lindo escuchar esas palabras. So beautiful to hear good words. Me dijo entonces Jehová, the Lord told me, entonces Jeremías 14:13 al 15. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé,
ni les hablé. Visión mentirosa. Adivinación. ¿Usted no cree que hay gente que adivina? You don't think that people that guess? Usted lo ha visto. You've seen it. Los cultos explosivos, the explosive services, campaña, those revival services. Hay gentil de gente, people that are packed in a place. Ven una señora llorando. They see a woman crying. Y se acercan a la señora. They come to the lady. Don't cry. The Lord says, I wipe your tears. Y están queriendo adivinar. Están tratando de crear algo de lo que no es. They're trying to create something right on the spot. Improvise. Solo por ver. Ven una muchacha vestido medio raro. They see a female dressed kind of weird. Tal vez puede ser inconversa. Maybe she's not a Christian. Y dicen, Dios te llama hoy. God is calling today. Usted lo ha visto. Tratando de adivinar. Trying to guess. Vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Había una muchacha, había una joven. There was a young girl. En la iglesia donde yo vine en Minnesota, in the church where I came from, Minnesota, Dios la usaba a ella, Dios la usó. Yo me acuerdo la primera vez que Dios la usó con el don de profetizar. I remember the first time God raised her up to use the gift of prophecy. Ya vamos a hablar un poquito del don y el profeta. Let's talk about the gift of that. La primera vez que ella estaba recibiendo oración, she was receiving prayer. Y de repente comenzó a hablar lenguas. Then she started to speak tongues. Y en ese momento hubo como un silencio. There was like a silence in the church. Y ella comenzó a declarar a alta voz. Then she started to declare in loud voice. Así dice el Señor. Thus saith the Lord. When she spoke the first time, cuando ella habló la primera vez, sentíamos como que ese lugar temblaba. We felt like that place that ground was shaking because it was direct to the point. Era directo al punto. No me acuerdo pero reveló algo detalladamente específico. She revealed something specific. Todo el mundo like, wow. La importancia de ser sincero y no engañarse a uno mismo. The importance of being sincere with yourself and not fooling yourself. Después, por lo menos Dios lo usó en ese momento. God used at least in that moment. Después, como que hubo una expectación. Then after that, it was like an expectation in the people. If she comes up, she's got to have a word. Si ella sube, es que tiene una palabra. Y ella, en vez de ser sincero con ella misma, instead of being sincere with her heart, se dejó llevar. She let herself be fooled. Y luego se convirtió dándole palabra a la gente que anticipaban una palabra. Then she started giving words to people because they were expecting it. Se dejó llevar por sus emociones. She was led by her emotions. She was led by how she was feeling, lo que ella miraba. Se dejó guiar por lo que ella estaba mirando y lo que estaba viendo. Y ahora no se podía discernir. ¿Es Dios o es tú? Now we can discern, is it God or is it you? Y eso es muy peligroso. And that's very dangerous. It's very dangerous. Es muy peligroso. Gente pasando por la iglesia diciendo un montón de cosas que Dios ha dicho y esas personas hagan decisiones por esa palabra. It's very dangerous for people to be listening to words of God that God supposedly said and making big decisions from what supposedly God said. Very dangerous. Muy peligroso. Ha habido divisiones en iglesia. There's been divisions in church. Ha habido división. Han visto matrimonios rotos. There's been broken marriages. Han visto todo tipo de escándalos. All kinds of scandals. Por palabras incorrectas. Por incorrect words. Vanidad, engaño en su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová. This is todavía Jeremías 13 al 15. This is still Jeremiah 14, 13 to 15. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales no envié. Y dicen que ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Ese será el destino de los falsos profetas. Eso fue el destino de los falsos profetas. That was the destiny of those false prophets. Saca el cuchillo, Ricardo, porque hoy vamos a cortar la cabeza a un montón de profetas. Take the knife out, Ricardo, because we're going to be cutting off the heads of a lot of false prophets. Una más. O dos más. Two more. Segunda de Timoteo, capítulo 4.
2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Ahora, para tenerle misericordia a la muchachita, la que estaba contando la historia, to have a little mercy on the girl that I was telling you about. Yo le dije también que hay una diferencia, there's a big difference between estar en error intencionalmente y estar en error por ignorancia. There's a big difference between being in error intentionally and then being in error ignorantly. Ella lo que le faltaba es madurar y cultivar el don. No era que ella estaba buscando hacer mal a nadie. It was not that she was wanting to do evil to people. She just needed to cultivate the gift. Segunda de Timoteo capítulo 4, 1 al 4. So primero estamos distinguiendo el falso profeta. We're first discovering and talking about the false prophet. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la palabra de Dios, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme ¿qué? A sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. No es palabra de Dios. Suena bonito, suena como la palabra, pero no es. Son fábulas, son palabras fingidas, son palabras hechos con su propia concupiscencia, sus propios deseos. No, Dios te dice así y así, y vete para acá y vete para allá. Ellos mismos están creando. These people are creating because of their own desires these words. No es de Dios, no es God. Y otra vez, apartarán. Again, they will depart many people. Mi hermano, si es triste. Yo no sé qué es más triste. I don't know what's sadder. Gente que hablaban, que predican la palabra y lo trastornan para su propio bien. People that take the word and they twist it to their own, well, for their own benefit. O a personas que tienen años escuchando, conociendo la palabra. Or people that have been spent years knowing and listening to the word of God. Y se dejan engañar y lo siguen. And they follow them. No sé cuál es más. ¿El engañador o los que están engañados? I don't know what's more sad. No sé qué es más triste. Yo, una cosa que yo le pido al Señor, one thing that I've always asked the Lord, Dios, si llegamos a ser numerosos, if we become a great number of people in this church, amén. Si nos quedamos pequeños, amén. If we stay small, amén. Pero que no me deje engañar. But let me not be deceived. Que me quede en la palabra, may I stay in the word, aunque no sea popular, maybe it might not be popular, pero si es la palabra y es la verdad, but if it's the word and it's the truth, yo me quiero quedar ahí. I want to stay right there. Gente que se vende, people that have sold out, solo por querer ganar, just to be able to be big, no vale la pena. It's not worth it. El último, le diga que no es tan fácil discernir el falso profeta. I told you it's not so easy to discern the false prophet. Mateo 7, Matthew chapter 7. ¿Por qué no es tan fácil? ¿Por qué no es tan fácil, hermana Paula? Buena pregunta, le voy a contestar. Mateo capítulo 7, Matthew chapter 7. ¿Por qué no es tan fácil? Here we go. Guardaos, Mateo 7:15, Matthew 7:15. Gloria al Señor. Mateo 7:15. ¿Por qué no es tan fácil? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de qué? De oveja. Ay, bendito. Yo pensaba que iban a venir con cuernos y con antorcha, vestido bien raro para que lo pudieran distinguir. No. I thought they were going to be Moabits. No. Vienen vestidos como una oveja, como un cristiano. Usted lo conoce. Están vestidos conmigo. Se sienten en púlpitos. They sit in the altars and pulpits. Se ven como nosotros. They look just like us.
Pero por dentro, but in the inside, ¿son qué? Son lobos rapaces. They're wolves. El enemigo más peor de la oveja. The worst enemy for a sheep. They're wolves. Lobos rapaces. Ay, mi hermano, ¿cómo entonces podremos nosotros discernir el falso profeta? How in the world, pastor? I'm scared. Tengo miedo. Como me dijo últimamente me está diciendo, I'm scared, papi. Como he says to me, I'm scared. Tengo miedo, papi. No sé qué hacer. How do we do it? Bueno, no hay que temer. We don't have to fear. Porque tenemos el Espíritu de Dios que da testimonio que somos hijos de Dios. We have the Holy Spirit of God that gives us testimony that we are sons of God. Ok, ahora el verdadero profeta. Now the true prophet. El verdadero profeta de Dios tenía un propósito. He had a purpose. Traer un mensaje de parte de Dios. He had a purpose to bring a message on behalf of God. Algunas veces los mensajes eran por situación específica. Sometimes the messages were specific to the situation. ¿Por cómo? Les doy un ejemplo. I'm going to give an example. El pueblo de Israel está decidiendo si van a subir a pelear contra los amonitas. The people of Israel are deciding if they're going to go up to fight against the Ammonites. ¿Y qué dice? Tráeme una portavoz, tráeme un vidente, tráeme un profeta que me diga si Dios quiere que subamos. To ask God if He wants us to go up. Le está pidiendo la voz, le está pidiendo la dirección de Dios por esa situación específica. He asking the direction of God for that specific purpose. Esa palabra no se puede aplicar a todas las ocasiones. We can't apply that word to every situation. Porque había veces cuando Dios le decía, no suba. No, don't go up there. So, para nosotros, hay veces que Dios nos habla algo. There's times that God may speak to us. Hoy dice sí, today He's saying yes. Para esa situación, for that situation. No quiere decir que todas las veces es sí. That doesn't mean that every time it's going to be yes. So, hay que discernir el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Es un mensaje general, una aplicación, o es un mensaje solo por la situación? Is it just a specific situational message? También el profeta de Dios daba mensajes globalmente. He also gave messages to everyone. Y esto aplicaba y todavía aplica al día de hoy. Arrepentíos y acércanse. Repent and come close. Esas son palabras que para nosotros todos los días. La palabra del profeta que fue escrita no se puede tomar y aplicar a todas nuestras situaciones. The word the prophet spoke in that time, we cannot apply it to every one of our situations. Eso es sacando la Biblia fuera de contexto. That's taking the word of God out of context. ¿Cuál fue el mensaje que él dio a ese pueblo en ese momento? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue el contexto? Eso fue lo que él quiso decir. ¿Cuál es la situación ahora? Puede ser que sea distinto. What was the message? What was the circumstance? What was the context in that time? It doesn't mean it's the same as ahora, that right now. Tenemos que analizar maduramente, con madurez, qué es lo que Dios decía en aquel entonces antes de decir, mira, así como hay una palabra que me gusta bien bonito, there's a word of God that I like a lot, que acá cuando iba a subir, cuando apenas lo hicieron rey, there was a word, a moment that Ahab, when he just became king, se acerca a un hombre de Dios, he comes close to a prophet, y le dice, ¿quién subirá? ¿Quién va a comenzar la guerra? Who is it that's going to begin the war? Y luego el profeta le dice, tú lo vas a comenzar. You're going to begin it. Me gusta esa palabra porque me da a entender que esa fue para ese momento. That was for that time. Ahab, este es tu momento para subir a pelear. Ahab, acá, este es el momento tuyo para subir, to go up, y para pelear. Dios te va a dar la victoria. And God's going to give you the victory. No es ahí así todo el momento, todo el tiempo. It's not like that every time. Algo muy importante que hablamos también del falso profeta es que los profetas, gran mayoría de las profecías que fueron escritas, fue escrito señalando a un individuo. A lot of the prophecies that were spoken and that are written were pointing to one specific individual. ¿Quién era? Who was it? Jesús. Más de 353, más de 300, voy a decirlo así, más de 300 profecías que se dijeron fue refiriéndose a Jesús. More than 300 prophecies that were mentioned in the Old Testament were referring to Jesus. Tercero, el profeta era como el termómetro, ¿cómo se dice el termómetro? Termómetro del pueblo
de su nivel espiritual, of their spiritual condition. ¿Cómo lo sé? ¿Se acuerda el primer texto que leímos? Remember the first verse we read? ¿Qué dice? Dice que cuando que Samuel estaba ministrando delante de Jehová, that Samuel was ministering before the Lord. ¿Y qué dice de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios, ¿qué? Abundaba, escaseaba, y Dios, ¿qué? No hablaba con frecuencia. La visión de Dios no era frecuente. ¿Por qué Dios no hablaba mucho? ¿Por qué Dios no hablaba con frecuencia? Dios se enojó con todo el mundo. Did God get angry with everyone? ¿Por qué Dios no quiso hablar? Why did God not want to speak? Acuérdese de la posición del profeta. Remember the role of the prophet. Era un hombre que Dios señalaba, una mujer que Dios señalaba, was a man or a woman that God would appoint. Y esa persona iba a ser el árbitro moralmente del pueblo, de la condición del pueblo de aquel entonces. That person was the referee, if you can say, the moral referee in that time. Si Dios no hablaba, y en aquel entonces la manera que Dios hablaba era a través del profeta. If God didn't speak, and in those times the way He spoke was through prophets. ¿Qué es lo que me está diciendo eso a mí? What is that telling me? Que no había nadie capaz de Dios confiar en el mensaje. That means there was no one God can trust to be a moral compass to be able to bring the message. Dios no hablaba con frecuencia. God didn't speak frequently porque no había nadie que él podía usar. Because there was no one God can use. Qué triste es cuando Dios quiere decir algo y no encuentra a nadie que diga, Dios, yo estoy aquí para escucharte. It's so sad. Imagine God wanting to speak to somebody and no one's there to listen. Escaseaba, no había frecuencia porque nadie estaba listo. Ay, ¿y qué pasó con Elí? Ay, bendito Elí, era más carnudo que Elí, no, the high priest, the person who should exemplify spirituality. No, ni tampoco él. Not even him. So Dios no hablaba porque no había un hombre capaz que él podía confiar el mensaje. There was no man that was capable of giving and bringing that message to. Y el profeta, como le dije, el profeta señalaba a Jesucristo. Hay revelaciones. Ahora vamos a hablar de lo que el profeta hace. ¿Qué es lo que hace un profeta? El profeta profetiza. What does a prophet do? He prophesies. Pero hay dos distinciones que quiero hacer entre la profecía. I want to make two I want to distinguish two things between the prophecy. Dos cosas. Número uno, hay profecía general. There's general prophecy o revelación. Y hay revelación especial. There's special revelation or prophecy. ¿Cuál es la profecía general? What is the general prophecy? Aquí. La profecía más segura. The most secure prophetic word, the Bible. No like that, the Bible. Amen. Esa ya está escrita. That's written. Está puesta, nadie lo cambia. It's placed, no one can change it. Ya. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya está. El fundamento ya está puesto. The foundation is already placed. Nadie puede añadir esta palabra. No one can add to this word anymore. That's it. Cut. Se acabó. Pero hay palabras especiales. But there is special revelation. Palabras específicas para personas específicas, para tiempos específicos, para ocasiones específicas. Specific occasions, people, times, and places. Esa todavía se mueve. That still goes on. ¿A través de quién? Profetas. ¿A través de quién? Personas que son espiritual, people that are prophets, people that are spiritual. Antes que tú digas que si los profetas, sí, los profetas, quiere decir que los profetas todavía existen. Entonces, tenemos que poder primero contestar esta pregunta. Si vamos a decir que los profetas todavía se mueven hoy en día, if we're going to say that prophets still operate and move in the day we live in today, ¿en qué te basas? And what are you going to base this upon? Oh, yo sé, pastor. A ver, what is it?
Efesios capítulo 4, Ephesians chapter 4, dice que, que Dios instituyó a algunos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, ¿te acuerdas? Pastores. God says he instituted or appointed